Buenos días y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. El modelo 720, varapalo de Europa a la Agencia Tributaria Española. En cierto modo, ya se esperaba porque la comisión ya había sido bastante dura. ¿Qué es esto? Es para aquellos españoles o residentes fiscales en España que tienen dinero, cuentas bancarias, algún inmueble, algún apartamento, algo en el extranjero. Y por extranjero me refiero a Europa y también fuera de Europa. Y no penséis que esto es solamente para los ricos, para los que tienen mucho dinero en el extranjero, para los que ocultan dinero en el extranjero, que sí, es para ellos específicamente esta lucha contra el fraude fiscal. Pero al fin y al cabo, es para todos. Pensar que en una economía cada vez más global, todo el mundo va a acabar teniendo cuentas, va a tener operativa fuera de España. Compramos en el extranjero, abrimos cuentas en bancos digitales, como por ejemplo Revolut, que es británico y tiene cuentas de IBAN en Lituania, como N26, que es alemana, aunque usa un IBAN español, o como Wise, que es neozelandesa. Esta obligación de declarar los bienes en el extranjero, las cuentas bancarias, empezaba por aquellos que tenían ya un cierto volumen de dinero, para aquellos que tenían al menos 50.000 euros. Pero eso es el principio. Ocurre como está ocurriendo con el dinero en efectivo. Hacienda empezó limitando el dinero en efectivo. Empezó en 2.500 euros, después 2.000, ahora 1.000 y le gustaría a Hacienda que no hubiera ninguna transacción en efectivo, que todas se tuvieran que hacer con tarjeta, porque por una prevención del fraude fiscal. Lo mismo iba a pasar con el modelo 720, estamos en los de 50.000 persiguiendo a aquellos que tienen más, pero cuando estos que tienen más ya se hubieran agotado, se hubiera bajado el nivel a los que tienen hasta 10.000 y después hasta 3.000. Y después, a saber, si a cualquiera que utilice cualquier herramienta digital o no digital que sea extranjera y no esté controlada por el Banco de España y la Agencia Tributaria Española. Eso es a lo que íbamos a llegar. No es tan importante solamente el fallo, solamente la decisión que toma esta sentencia europea. Que declare que España incumple con esta normativa, la normativa europea de libre circulación de capitales. Que declare que la obligación de presentar el modelo 720 es ilegal, presumir que ya es un fraude y que esto tiene que tributar sin que se puedan acoger a la prescripción. No es importante que diga que las sanciones económicas por no haber hecho esta declaración del modelo 720 sean nulas, sean ilegales, y que las multas por no poner todos los datos o dejarse algún dato también lo sean, ni que además el Estado español, el Reino de España, haya sido condenado en costas, es decir, a pagar los gastos del procedimiento. Eso no es lo más importante. Lo más relevante es el contenido que os voy a explicar ahora, que es demoledor. Que ya está bien que se presuma que el ciudadano es de por sí y por ley un defraudador, que es lo que hace esta normativa del 720. Pensar, por ejemplo, ahora en un tema laboral, en un tema social, cuando una empresa y un trabajador van a juicio. ¿Qué es lo que dice la ley a efectos de prueba y de juicio y cómo está estructurado todo el proceso social o laboral? Pues se favorece al trabajador. Se interpreta que el trabajador, que es el que tiene menos medios frente a la empresa, va a tener más dificultades para defenderse y para probar cosas. Por tanto, se le da una presunción de veracidad de que lo que dice es cierto y es la empresa la que tiene que probar que no lo es o que es otra cosa. Es evidente esta diferencia de medios y es flagrante en algunos casos, no tanto cuando hablamos de autónomos que pueden tener 2 o 3 trabajadores, pero sí cuando hablamos de empresas y de empresas que sean grandes. Ahora, trasladar esto al ciudadano y Hacienda, al ciudadano y a la agencia tributaria, ya no es solamente una cuestión de medios, que son brutales los de la agencia tributaria, sino que es una cuestión también de capacidades de información, de cruces y de autoridad que tiene la agencia tributaria y los inspectores de la agencia tributaria. Y en este caso, a quien se favorece no es al ciudadano, sino a la agencia tributaria, al que tiene más medios, estableciendo, por ejemplo, la ley
que lo que dicen las actas de los inspectores tiene presunción de veracidad. No parece lógico que así sea. Es el asunto C-788-2019 que abrió la Comisión Europea. Y esto es importante, es lo primero que os quiero comentar. El artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es este, dice: si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto es lo que ocurrió. La Comisión, no ningún ciudadano, no ningún juez que estaba en algún asunto o procedimiento que tuviera relación con todo esto, sino que la propia Comisión Europea ya advirtió que aquí había algo que estaba mal. Emitió un dictamen en 2019 y España se lo pasó por el forro. No lo cumplió, así que la propia Comisión lo denunció ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea, que ha emitido sentencia el 27 de enero de 2022. Lo primero que hace la sentencia es establecer cuál es el marco jurídico español. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del modelo 720, es decir, la obligación que tienen todos los ciudadanos de declarar cosas que tienen en el extranjero a partir de 50.000 euros. Aquí ya no hablamos de la cantidad es lo de menos, lo que importa es el concepto. Si no lo hacen, se dice que esto es una infracción muy grave y que lleva unas sanciones de muy grave, que son, por un lado, hasta el 150% de la base imponible, es decir, más de lo que tienes, y además unas sanciones fijas por cada dato que se haya omitido o que sea inexacto de 5.000 euros por dato, con un mínimo de 10.000 euros. Y de forma ilimitada sumando datos. Por un lado está la sanción y por otro lado está la obligación de regularizar, de pagar lo que no se ha pagado, porque se considera que esto son ingresos, ganancias patrimoniales no justificadas y tienen que tributar como tales, como ganancias patrimoniales que no se han justificado. Y esto lo hace Hacienda cuando descubre, cuando tiene noticia de que hay algo en el extranjero en el primero de los ejercicios fiscales que no esté prescrito, con independencia de que este dinero o estas cosas que tengas ya sean de ese ejercicio, podrían ser de 10 años antes, de 15 años antes, de 20 años antes. Fijaros en lo que dice la norma. El artículo 121 de la Ley 27/2014. Dice el apartado 1. Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al contribuyente y no estén registrados en sus libros de contabilidad. Se presumirá que los elementos patrimoniales no registrados son propiedad del contribuyente, cuando éste tenga la posesión, da igual que igual los haya alquilado. Y si los ha alquilado, pues igual no tienen que estar en contabilidad, pero da igual, se presumirá. Se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de la adquisición de estos bienes. El importe de la renta, consecuencia de estas presunciones, contenidas en los apartados interiores, se imputará al periodo impositivo más antiguo de los no prescritos, con independencia de que esa adquisición hubiera sido hecha no en los 4 años de la prescripción, sino hace 20 años, y con independencia de que tú hayas estado trabajando en algún país extranjero y luego hayas vuelto y te hayas olvidado de hacer esta declaración formal de que todavía tienes una cuenta en el extranjero después de haber vuelto y volver a ser residente fiscal español. Dice la Comisión que esta normativa, si nosotros la comparamos con lo que pasa en España, si alguien tiene cuentas en España, pues no tiene parangón. Si alguien tiene cuentas en España, los bancos españoles ya lo declaran directamente a Hacienda, no existen estas obligaciones. Entonces, ¿por qué
hay un trato diferente entre los que tienen cuentas en España y los que no tienen cuentas en España, porque también existen medios ya de información que se va cruzando de un sitio a otro y que se puede solicitar igualmente sin necesidad de hacer esta obligación de hacer ninguna declaración. España dice que esto es necesario para poder tener este control y el tribunal le da la razón en este sentido a la Comisión diciendo que hay una diferencia de trato que no está justificada. Y aquí España dice que claro que tiene que tener algo, tiene que tener herramientas para que se evite la ocultación de bienes, para que se evite que aquellos que adquieran bienes en el extranjero no los declaren y que entonces no tributen. El tribunal les da la razón, entiende que sí, que los estados pueden establecer medios para evitar el fraude fiscal en este sentido, pero se pregunta si estos medios son los adecuados o van más allá de lo necesario. Y este es el caso, van más allá de lo necesario. Niega la existencia de una presunción iuris et de jure de fraude fiscal. Lo acabamos de leer. Se presumirá 3 veces que es un fraude fiscal, que ese es dinero negro por el mero hecho de tenerlo allí. El tribunal dice que esto no se puede hacer, no se puede criminalizar al ciudadano simplemente porque tenga cuentas, dinero, cosas en el extranjero, que no se puede presumir que eso ya sea de por sí un fraude fiscal. Que una norma que presume la existencia de una conducta fraudulenta porque se cumplan determinados requisitos que la misma norma establece es del todo ilegal. En este caso, sería tener una cuenta en el extranjero, significa que eres un evasor fiscal y que estás ya cometiendo un fraude. Eso es lo que prohíbe el tribunal. Y también dice que este principio que está aplicando Hacienda, este principio de decir, bueno, pero Hacienda solo puede actuar desde el momento en que sabe, desde el momento en que conoce que, por ejemplo, hay un ciudadano que tiene cuentas en el extranjero, y es a partir de entonces que empieza a contar el plazo de prescripción. Lo llaman el principio de la actio pro nata. La acción nace desde que la agencia tributaria tiene conocimiento y puede entonces actuar. Lo que puede parecer lógico, pero pensémoslo bien. Si nosotros tenemos una cuenta que la tenemos desde hace 10 años porque estuvimos en el extranjero hace 15 años y estuvimos viviendo en el extranjero hace 15 años y hemos mantenido esa cuenta y algunos ahorros en esa cuenta, no significa que no hayamos tributado por ellos, pero Hacienda va a presumir hoy que esa cuenta es un ingreso no justificado y vas a ser tú que tienes que probar que ese dinero son ingresos justificados y que ya tributaste por ellos hace 15 años en España o donde fuera, o donde tenías que tributar. Y esa carga es demasiado, porque puede que no tengas esa documentación, porque no tienes normalmente obligación de guardar la documentación 15 años, sino solamente 5, los 4 de prescripción más el 1 del tiempo en el que tarda la obligación de hacer la declaración, más o menos hablamos de 5 en términos genéricos. Y eso es lo que dice que no se puede hacer, porque, dice el tribunal, en la práctica, esto significa que se va a permitir a la Administración gravar durante un periodo indefinido rentas correspondientes al valor de estos activos, sin tener en cuenta el ejercicio o el año respecto de los cuales se adeudaba normalmente ese impuesto, y sin tener en cuenta si los habías pagado y ya no puedes demostrar que los has pagado. Dice, en el punto 53 de la sentencia, debe ponerse de relieve el tipo muy elevado de la multa proporcional establecida, que le confiere un carácter extremadamente represivo y que puede dar lugar, en muchos casos, dada la acumulación de aquella con las multas de cuantía fija, a que el importe total de esas cantidades adeudadas por el contribuyente como consecuencia del incumplimiento de la obligación de información, que es una obligación declarativa, no una obligación de pago, sobre sus bienes o derechos en el extranjero, supere el 100% del valor de los bienes y derechos, tal como dice la Comisión. No es una sanción, es una confiscación. Es, te dejo
sin nada. En fin, no es como estas quejas que ya he oído de algunos técnicos de Hacienda que dicen que, bueno, que si Europa no quiere perseguir a los evasores fiscales y al fraude fiscal, pues algún medio habrá que poner. Dice, porque eso no puede ser. No, es que Europa no ha dicho eso en su sentencia. Europa sí dice y reconoce que los estados tienen que tener medios para poder ir contra el fraude fiscal y luchar contra la evasión fiscal. Pero lo que no se puede hacer es presumir que todos los ciudadanos son defraudadores. Lo que no se puede hacer es criminalizar al ciudadano porque haga cosas que son legales. Que no se puede investigar al ciudadano contra la seguridad jurídica por una cosa que ocurrió hace 20 años y de la que no se va a poder defender porque no puede probarlo, porque eso es un abuso. Y por eso existe la prescripción y que no se pueden poner sanciones bárbaras, sanciones confiscatorias que te dejen sin nada porque no son entonces ni una multa ni una sanción. Es desmesurado y extremadamente restrictivo, tan restrictivo que hace que muchos tengan el temor de poder abrir una cuenta en el extranjero contra el principio de la libre circulación de capitales, que va a ser algo corriente en la globalización de los mercados financieros. Para mí, la cuestión de fondo no es que haya ocurrido esto con el 720, que es un caso muy específico, sino que esto, en la práctica, como dice el tribunal antes, en la práctica significa que es que la normativa fiscal y la aplicación que se hace y la interpretación que se hace de la normativa fiscal en la práctica significa que el ciudadano es sospechoso desde el momento en que cumple 18 años de ser un defraudador. Y en la práctica, mientras se mantenga esa presunción de veracidad de lo que dicen los inspectores de Hacienda frente a la obligación, la carga de la prueba del ciudadano, del pobre ciudadano, del pequeño ciudadano frente al monstruo de la agencia tributaria, de tener que probar que ha hecho todas las cosas bien. Esto no acabará. La agencia tributaria es juez y parte y puede condenarte no por hechos probados, sino por presunciones. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, suscríbete al canal y pon tus comentarios. Seguro que tienes algo que decir.